Muy bien, en honor a la hora, muy buenas tardes a todas las personas que estén viendo la grabación de este video. Nos encontramos en la clase de estadística inferencial, nuestra clase número 4, y el día de hoy vamos a tener nuestra última sesión sincrónica, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir abordando algunos conceptos importantes. Tomando en consideración una de las solicitudes en la clase anterior, en donde algunos compañeros se veían un poco o expresaron su preocupación por el tema del examen, lo que vamos a hacer el día de hoy es un pequeño cambio en la modalidad. Y este pequeño cambio en la modalidad está asociado al hecho de que vamos a ir resolviendo algunos problemas de selección múltiple, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ir viendo algunos conceptos, algunas ecuaciones, y al mismo tiempo, luego de cada uno de estos conceptos o estas ecuaciones, vamos a desarrollar un ejemplo que es teórico, ¿ya? A diferencia que regularmente en las presentaciones llamábamos actividad teórica, perdón, actividad práctica, ahora le llamamos actividad teórica, ¿ya? Actividad teórica vamos a aplicar directamente las ecuaciones, a pesar de que está situado en un contexto práctico, por lo tanto, no es ajeno a las competencias que se declaran que ustedes van a tener dentro de su perfil de egreso, ¿ya? Por lo tanto, eso no difiere para nada. En estos momentos no se encuentra nadie conectado, pero les recuerdo que independiente si se pueden o no conectar, la grabación siempre va a estar disponible, por lo tanto la pueden ver posteriormente. Em, yo voy a mantener el chat en pantalla en el caso de que algunas personas se vayan conectando y en la medida que los vaya viendo los voy a ir saludando, ¿ya? Mientras tanto, les voy a compartir la pantalla de mi computador y ahí ustedes ya deberían tener la vista de la pantalla de mi computador y vamos a ir a la presentación que tenía preparada para el día de hoy o que tengo preparada, ¿ya? Entonces, en la clase del día de hoy nos encontramos en la clase número 4 ya. Les recuerdo que ya se encuentra grabada las dos masterclass y las otras tres clases anteriores, ¿ya? Y en esta ocasión, para la clase del día de hoy, vamos a enfocarnos en el análisis de lo que se conoce como regresión lineal, ¿ya? Ese va a ser nuestro fuerte, a pesar de que vamos a analizar un poco el uso del software R, vamos a tratar de darle mayor importancia, o no, no difiero en realidad, no sería mayor importancia, sino que le vamos a dar un énfasis especial a este desarrollo de ejercicios de selección múltiple, pensando en la preparación para el examen y tal como ustedes ya lo habían solicitado, ¿ya? Bien, nunca está de más algunas recomendaciones para las clases sincrónicas, ¿ya? Que busquen un espacio cómodo y sin distracciones para conectarse a la clase. En el caso de que estén viendo la grabación también, lo ideal es que sea en un lugar cómodo. Ustedes pueden pausar la grabación en el momento que quieran. Eh, en el caso de que alguien ingrese, al ingresar entran con el micrófono en silencio, ¿ya? Ahora, obviamente, si alguien se conecta y quiere encender el micrófono, no hay ningún problema. Si deseas opinar o realizar una pregunta, selecciona la opción de levantar mano en Zoom y activa tu micrófono cuando el experto lo indique. Ahí, experto, yo diría el docente, ¿ya? También puedes escribir tus preguntas o inquietudes por el chat. Yo lo mantengo constantemente en pantalla, por eso ustedes van a ver que mi mouse se mueve bastante en la pantalla. Si te resulta posible, enciende la cámara para que el experto, en este caso el docente, pueda verte, ¿ya? Esas son algunas recomendaciones. Durante todas las clases las hemos ido dando, pero nunca está de más. Ahora, ¿dónde estamos situados? ¿Ya? Lo primero, no olvidar que todas nuestras clases han sido los días jueves. Incluso ahí el jueves 20 que fue festivo, igual tuvimos clases, ¿ya? Y el día de hoy nos reunimos acá para nuestra última sesión, ¿ya? Que está relacionada con el módulo número 4, ¿ya? Eh, Así que veamos qué es lo que nos depara el día de hoy. El objetivo de la sesión relaciona dos o más variables mediante una ecuación lineal, aplicando criterios para comparar dos ecuaciones en base de la teoría estadística y el nivel de asociación entre variables en la resolución de problemas, ¿ya? Tal como les había comentado, a pesar de que la actividad que desarrollamos tiene el título de actividad teórica,
en realidad van a ser actividades prácticas que van a estar asociadas a lo que nosotros queremos aplicar, ¿ya? Así que eso es importante. En sí, lo que vamos a ver el día de hoy son regresiones lineales simples, ¿ya? A pesar de que por ahí hay un ejemplo de una relación lineal múltiple, pero se va a dar cuenta que en realidad el enfoque que le queremos dar es bastante similar, ¿ya? Ahora, siempre es importante establecer el cómo me siento. Obviamente, en estos momentos que no hay personas conectadas en la clase, no es tan sencillo, pero durante el día, en algún momento, yo siempre debería detenerme, pensar en cómo me siento o qué es cómo me está yendo en el día y cosas, tomarse un minuto, el respirar y luego continuar, ¿ya? Recordemos que hay días que son muy buenos y otros días que presentan una serie de oportunidades de mejora. Y ahí tenemos un poco de humor en sí, la escala de gatos, cómo me siento. Y ahí hay algunos gatos que en algún momento fueron fotografiados en el momento exacto y se ve bastante chistoso. Otras obviamente son montajes, pero se puede entender. ¿Ya? Eh, Alison, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Bien, ¿y usted? Bien, bien, muchas gracias. Yo ya había comenzado con la grabación de la clase. eh, Ah, no se yo, preocupe. Siga y me adapto. ya, perfecto. En el caso de que tenga dudas, el chat lo tengo en pantalla, por lo tanto puede también hacer uso de él. Ya, Gracias. ya. Entonces, continuando, lo primero que nosotros vamos a tratar de establecer es a, a qué nos referimos cuando planteamos análisis de regresión. ¿Qué es esta idea de regresión que el profe nos está nombrando? ¿Ya? Lo primero que me dice, el análisis de regresión es una técnica, ¿ya? Y eso es la clave. Nosotros lo que vamos a estudiar o lo que vamos a analizar el día de hoy es una técnica la cual me va a permitir obtener o relacionar algunas variables, particularmente dos tipos de variables. Una variable que nosotros le vamos a llamar dependiente y otra variable a la cual le vamos a llamar independiente, ¿ya? Y en base a eso, lo que vamos a tratar de hacer cuando decimos encontrar alguna asociación, alguna relación, es ver cómo una explica a la otra, ¿ya? Eh, en la vida cotidiana tenemos algunos ejemplos, a pesar de que quizás no son tan obvios, pero sí los podemos pensar, donde vamos a plantear dos ideas. Una podría ser, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo que diseñar un software? Ya, imaginemos que tengo que diseñar un software y para eso tengo a dos personas trabajando. Después yo me doy cuenta que tengo diseñado otro software y en vez de tener dos personas, voy a tener cinco personas. Después voy a diseñar otro software y voy a tener 20 personas. Entonces, si yo me pongo a analizar y ver cuánto tiempo les tomó en diseñar el software, cuando yo tenía pocas personas, es muy probable que el tiempo de demora fue muchísimo, por lo tanto, un gran tiempo. Pero en cambio, en la medida que fui contratando más personal, quizás el tiempo fue disminuyendo. Estoy suponiendo, obviamente, ya, eso es una hipótesis. Pero ahí teníamos una relación, ¿ya? Ahí tenemos un análisis que nos damos cuenta que en la medida que hay más especialistas, más trabajadores, el tiempo que me va a tomar va a ser menor. Ahí tenemos una relación que le podríamos llamar una relación lineal, que después nosotros vamos a ver algo que se llama correlación o factor de Pearson, ¿ya? En el cual nos vamos a dar cuenta que pueden ser relaciones con una proporcionalidad directa, por decirlo en un lenguaje más matemático común, ¿ya? O una relación la cual puede ser inversa, es decir, que en la medida que aumenta una cantidad, la otra puede disminuir, ¿ya? Eso sería una opción, ¿ya? En la medida que un valor va aumentando, el otro disminuye, ¿ya? El número de expertos genera que disminuya el tiempo necesario para el diseño del software. Otra posibilidad que tenemos sería, por ejemplo, el tiempo de estudio y una nota. Podríamos suponer, ¿ya? que
Si un estudiante estudia 10 horas, se saca un 4. Un estudiante que estudió 20 horas, se sacó un 5. Un estudiante que estudió 30 horas, se sacó un 6. Un estudiante que estudió 50 horas, se sacó un 6,5. Y un estudiante que estudió 100 horas, se sacó un 7. ¿Qué es lo que puedo observar? Que entre más horas estudie, mejor me va a ir. Ahora, esa es una suposición, insisto, no necesariamente siempre los datos van a ser precisos. Y de ahí va a ser la importancia de esta correlación o el factor que vamos a tratar de calcular, que es un R cuadrado, que ahí lo vamos a comentar, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta, a partir de estos dos ejemplos, que podemos tener relaciones entre distintas variables, ¿ya? El tiempo, que sería nuestra variable independiente, afecta a la nota, que sería nuestra variable dependiente. Lo mismo, tiempo independiente y el número de expertos, variable, perdón, el tiempo dependiente y el número de trabajadores, la variable independiente, ¿ya? Por lo tanto, podemos establecer de que existen algunas relaciones las cuales pueden generar efectos o asociaciones entre distintas variables, ¿ya? Y aquí me plantean algunas ideas generales sobre el análisis de la regresión. Dice, lo voy a leer primero, a pesar de que ya lo comenté en su mayoría. El análisis de regresión es una técnica estadística fundamental que se utiliza para modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Nosotros, cuando tenemos una relación 1 a 1, decimos que es una regresión simple, ¿ya? Su relevancia radica en su capacidad para comprender el comportamiento de una variable a partir de otras, permitiendo realizar predicciones futuras con base en datos históricos, ¿ya? Y esto es importante. Eso quiere decir que yo no hago un análisis estadístico porque sí, sino que me permite entender ciertos comportamientos, ¿ya? Eso quiere decir que si yo hago un análisis estadístico y, por ejemplo, recojo todos los datos posibles en un colegio, y yo me doy cuenta que entre mayor sea la cantidad de horas de estudio, mejor va a ser la nota, podría recomendar, ¿saben qué? Ustedes tienen que estudiar más horas. Pero en ese mismo análisis estadístico, quizás me va a dar cuenta de que no existe una relación entre las horas de estudio y las notas. Podría ser perfectamente viable. ¿Y qué es lo más importante? El prestar atención en clase. Entonces yo, quizás los estudiantes que más prestan atención en clase tienen mejor nota. Lo que tendría que hacer es recoger información y realizar ese análisis. No puedo llegar y decir que algo es así si es que no hago ese estudio, no tengo los datos suficientes como para poder analizarlo, ¿ya? Lo otro, el decir que va a ser mejor, por ejemplo, es una hipótesis, que era lo que hablábamos en la clase anterior, ¿ya? Y esa hipótesis debería tratar de comprobarse y ver si tenemos evidencia suficiente para aceptarla o no. Comprender las causas, perdón, comprender las relaciones causales permite identificar si los cambios en una variable independiente causan cambios en la variable dependiente, que era lo que yo les comentaba ahora, con el ejemplo de las notas, el prestar atención, pueden ser distintas. Realizar predicciones, estima valores futuros de las variables dependientes con base a los datos históricos o valores conocidos de las variables independientes. Eso quiere decir que yo, teniendo una cierta cantidad de datos, yo podría establecer ciertos patrones de conducta en los datos, ¿ya? Obviamente siempre y cuando tengan alguna relación estas variables. Por ejemplo, en el voto, aunque a pesar de que no tienen una relación muy lineal. Evaluar la efectividad de intervenciones permite determinar si una intervención o cambio en una variable independiente tiene el efecto significativo en la variable dependiente. Manteniendo el tema de las notas, quizás como ejemplo, yo podría llegar a un punto máximo en donde yo me doy cuenta de que por más horas que estudie, la nota no va a cambiar. Y eso implicaría que quizás es otro el factor que está influyendo. Identificar factores relevantes ayuda a identificar las variables independientes que tienen mayor influencia sobre las variables en las variables dependientes, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, el poder adquisitivo de las personas está asociado al sueldo. Podría asumir eso y podría ver si solamente eso influye. Podría ser que las personas que ganan mucho quizás no tienen tanto poder, no gastan tanto dinero. Perfectamente podría ser válido, ¿ya? Entonces, insisto, lo que vamos a ver el día de hoy es una técnica, ¿ya? Y esta técnica implica el uso de algunas ecuaciones matemáticas que vamos a tratar de ir planteando y utilizando de la forma más apropiada posible. Ahora, es
Importante tener en cuenta de que los ejemplos o los ejercicios que vamos a ir resolviendo van a ser ejercicios relativamente sencillos en donde el uso matemático va a estar limitado a la calculadora, sin recurrir a R o sin recurrir a Excel, ya que es probable que en el examen quizás no lo puedan utilizar. Ya la semana pasada les había comentado un poco la respuesta que había recibido de David. Ecuación del modelo de regresión lineal simple, ¿ya? Lo primero que me muestran acá es una ecuación, ¿ya? Es como que parte directo la diapositiva. Dice, esta ecuación describe la relación entre, perdón, entre una variable dependiente y una variable independiente x. Y eso es todo lo que me dice y me aparecen algunas cosas medias raras. Lo primero es que no necesariamente lo van a recordar, pero cuando ustedes estaban en el colegio regularmente, en matemática se veía una ecuación que se llamaba función afín, y esa función afín tenía una estructura de un f de x igual a mx más n, ¿ya? Y esa es una ecuación, esa ecuación se llama ecuación afín, y uno, en base a unos datos, puede hacer cálculos de estas variables, ¿ya? Esa ecuación que está ahí no es tan ajena a lo que nosotros estamos planteando acá, ¿ya? No es tan ajena a pesar de que esta ecuación en sí tiene datos perfectos, por lo tanto, si nosotros hiciéramos otros cálculos, nos daríamos cuenta inmediatamente de que es muy ideal, ¿ya? Pero tiene relación debido a que estos conceptos que están acá se van a relacionar mucho con lo que tenemos aquí. Ya, esa n, en realidad, podríamos asumirlo como este beta cero, y esa m lo podríamos asumir como el beta uno, ¿ya? Pero, ¿qué son beta cero y beta uno? Porque en realidad no estoy respondiendo ni estoy diciendo nada relacionado con ello. Entonces, veamos un poco qué es lo que me dice la presentación. Me dice, y representa la variable dependiente, es decir, la variable que queremos predecir o explicar, ¿ya? Algo le va a pasar ahí en base a lo que esté ocurriendo con X, ¿ya? Para que mantengamos el ejemplo de las notas, asumiendo la siguiente suposición: mayor cantidad de horas de estudio es mejor nota. Lo que estamos diciendo es que entre más horas yo estudie, mi predicción implicaría que la nota va a ser mayor. Ahí yo tengo una predicción. ¿En base a qué? A algo que está pasando con una variable que sería nuestra variable independiente. Beta uno se llama coeficiente dependiente, ¿ya? Cuando ustedes estaban en el colegio, a esta m le llamaban pendiente, ¿ya? Que tenía que ver con la inclinación que tenía una recta, ¿ya? Inclinación, ¿ya? Entonces, acá le vamos a llamar coeficiente dependiente, representa la cantidad en que cambia y por cada unidad de cambio de x. Indica la inclinación de la línea de regresión que se ajusta a los datos, ¿ya? Lo que deberíamos decir, que después más adelante vamos a ver en realidad, es que cuando nosotros tenemos datos, ¿ya? Ahí voy a dibujar algunos datos, ¿ya? Por estos datos, en realidad podríamos decir, ¿sabes qué? Tenemos un montón de posibles rectas que pueden cruzarla, ¿ya? Podríamos tener una recta ahí, podríamos tener otra recta acá, ¿ya? Sería imposible encontrar una recta que pase por todos los puntos, una única recta, ¿ya? Por lo tanto, tenemos muchas rectas y lo que vamos a decir es que una de estas rectas es la idónea o la que mejor se ajusta a los datos que vamos a tener, ¿ya? Y cuando nosotros determinamos finalmente cuál es esa recta, lo que nosotros hacemos cuando calculamos la pendiente es ver qué es lo que está pasando con mi variable y en base a lo que pasa con la variable x, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, a ver, ¿cuánto está cambiando y por cada cambio que se genera en x? Llevado al ejemplo de las notas. Si yo estudié una hora, ¿cuánto mejoró mi nota? Si yo estudié 2 horas, ¿cuánto mejoró mi nota? Estoy haciendo una relación en base a esas variables. Por otro lado, tenemos que estos cambios pueden ser, estos cambios en el coeficiente dependiente, pueden ser positivos, pueden ser negativos o incluso podrían no haber algún valor, entre comillas, un cero, ¿ya?
Un valor positivo indica que si yo estudié más, mis notas aumentaron. Un valor negativo implicaría que si yo estudié más, mis notas disminuyeron, ¿ya? Pero ahí estaríamos a jugar un poco con los datos. Sería más práctico el decir, si yo contraté más trabajadores, me demoré menos en diseñar el software. Ahí tendríamos un valor negativo, ¿ya? Entre más trabajadores, menos tiempo me demoro. Así que tendríamos eh, eso. Ahora, ¿qué es beta cero? ¿Ya? Beta sub cero es el intercepto, ¿ya? También conocido como el coeficiente de posición, y representa el valor i cuando x es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Voy a cambiar un poco el color. Si yo observo el gráfico y yo trazo esa línea, la termino, este punto de aquí, ese punto de corte en el eje y, sería mi intercepto. Es decir, eso sería mi beta cero, ¿ya? Cuando los datos en X son cero, ¿cuál es el punto de partida? Si estamos considerando, por ejemplo, las horas de estudio y la nota, si yo no estudio nada, ¿cuál será el punto de partida? Hipotéticamente, hoy en día en los colegios creo que la nota de inicio es un 2, por lo tanto mi intercepto sería un 2. Yo no estudié, me saqué un 2. Ahí parto, del 2 hacia arriba, ¿ya? Eh, y esta pendiente corresponde al beta uno, ¿ya? A coeficiente dependiente. Y por último, tendríamos que X representa la variable independiente, es decir, la variable que se utiliza para explicar o predecir la variable dependiente. Y en este caso, el que estábamos analizando hasta ahora, tenemos el tiempo, ¿ya? Y estábamos analizando un caso de tiempo versus nota, ¿ya? Ahora, el tiempo siempre es una variable la cual podemos ir utilizando. Por ejemplo, eh, en forma indirecta el tiempo, la edad y el sueldo, ¿ya? Regularmente, las personas que tienen mayor edad deberían ganar más porque tienen más experiencia, porque llevan más años en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podríamos tener una relación determinada, ¿ya? Ahora, veamos el siguiente problema, ¿ya? Este problema ya me da de inmediato algunos valores, pero no es una regresión lineal simple como la ecuación que habíamos visto anteriormente, en donde yo tenía un solo x, ¿ya? Acá tenemos una regresión lineal múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque tenemos más de una variable independiente. Dice, se obtiene el siguiente modelo de regresión lineal múltiple, donde se modela el gasto que tendrá una familia en vacaciones en función del número de integrantes de la familia, X1, y el sueldo del jefe de la familia, X2. Y me plantean la ecuación, me dicen que Y es igual a 152.830 más 12.865 por X1 más 0,1 por X2. Si una familia está compuesta por 7 personas y el jefe de familia gana un sueldo de 500.000 pesos, ¿cuánto es el gasto estimado que tendrán en sus vacaciones? Lo primero que deberíamos establecer es que aquí ya me están dando una ecuación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa reconocer los datos que me están entregando, ¿ya? Primero, la ecuación no cambia. Esta ecuación es la que está ahí. ¿Cómo se llegó a esa ecuación? Es algo que nosotros no sabemos. Eso quiere decir que cuando alguien plantea directamente esta ecuación, independiente si es una ecuación de regresión lineal simple o múltiple, es que tuvo que haber analizado muchos datos, ¿ya? Eso quiere decir que habían varios datos los cuales fueron analizados y se llegó a esa posible ecuación. Esa ecuación siempre es válida, no podemos determinarlo, ya que tendríamos que ver cuál fue la población estudiada, cuál fue la muestra, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que quizás esta ecuación podría ser válida para una muestra que fue obtenida para personas que ganaban entre 400 y 600.000 pesos. Un ejemplo. Quizás si una persona gana o las personas ganan más de 1 millón, esta ecuación va a cambiar y quizás ni siquiera cumplen con esta función, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación en sí me está dando prácticamente todos los datos en forma inmediata. Me está diciendo cuánto es el número de personas, es decir, me está diciendo mi X1 ahí, y me está diciendo cuánto es el sueldo que gana el jefe de la familia, ¿ya? O jefa de familia, como ustedes le quieran llamar.
Por lo tanto, lo único que yo debería hacer en este caso sería reemplazar estos datos y resolver, ¿ya? Ahora, si yo observo, acá tengo una suma y acá tengo una suma. Por ende, el valor de i necesariamente va a aumentar, ¿ya? Y esta es la base. Eso quiere decir que si todo fuese cero, esta sería nuestra base. Por lo tanto, no puedo obtener el valor c y no puedo obtener el valor E. Inmediatamente los puedo descartar porque tengo una suma. Y obviamente ese resultado debería ser mayor, ¿ya? Al tener sumas, también estamos dando cuenta de que en estos casos nuestras pendientes son positivas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que entre mayor sea el número de integrantes de la familia, mayor va a ser el gasto. O otra cosa que es importante, entre mayor sea el sueldo del jefe o jefa de familia, mayor va a ser el gasto también. Es decir, las dos influyen sobre nuestra ecuación. Entonces, lo que deberíamos hacer ahora es, en la calculadora, colocar estos datos, ¿ya? Entonces, ¿qué datos son los que vamos a tener? Em, Vamos a achicar esto, vamos a mantener lo que ya habíamos rayado, y ahí sí, vamos a colocar la calculadora por acá y vamos a ir viendo lo que dice. Entonces, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que nuestro I va a ser los 152.830, a eso le vamos a tener que sumar 12.865 multiplicado por el número de integrantes, que en este caso era 7, y a eso le vamos a tener que sumar 0,1 por el sueldo del jefe o jefa de familia, lo que me da un valor de 292.885. Aquí tendríamos que revisar qué es lo que pasa con las alternativas, ya que no la tenemos, ¿ya? Ahí tenemos que ver si es que los datos que se habían entregado inicialmente estaban en lo correcto o no, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la forma en la que podemos desarrollar este ejercicio, ¿ya? Tenemos que ir reemplazando los valores que ya me entregaban, ¿ya? Puede que estas alternativas las haya traspasado o las haya copiado mal. Ahí yo estoy seguro que traspasé algo mal. Bien, ¿qué es lo que continúa? Tenemos algo que se llama correlación entre dos variables, ¿ya? Y me aparece esta ecuación que está acá y que se ve algo extraña, ¿ya? Me aparecen unas S, pero ¿qué son esas S? ¿Ya? Lo primero que vamos a establecer es que nuestras S van a ser las desviaciones estándar, ¿ya? Entonces, podemos calcularlas perfectamente, es decir, no sé si es sencillo de calcular, pero ya tenemos ahí algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, me están diciendo que este valor de acá arriba, esta SXY, se calcula de esa manera, en donde voy a tener la sumatoria de todos los valores de X por los valores de Y sobre N menos el producto entre el promedio de X y el promedio de Y. Para calcular la desviación estándar de X, vamos a decir que van a ser todos nuestros valores de X al cuadrado sumados sobre el número de datos menos el promedio de X al cuadrado y todo dentro de la raíz. Y por último, vamos a tener la raíz de I al cuadrado sobre N, ya la suma de todos los valores de I al cuadrado sobre N menos el promedio de los valores de I al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que obtengo realizando esta división? En realidad, ¿para qué me sirve esto? ¿Ya? Y nosotros vamos a decir lo siguiente, que los valores de R pueden estar entre 1 y -1. ¿Ya? Si yo empiezo a ver los números entre 1 y -1, voy a tener perfectamente, por ejemplo, -1, -0,99, -0,85, -0,50, -0,25, 0.
0,2, 0,45, 0,78, 0,99999, 1. Entre ese rango vamos a tener, ¿ya? ¿Y qué es lo que me va a decir o qué me va a indicar este valor? Y aquí me establecen algunas ideas. Me dicen, si R, que es la correlación, es aproximadamente 1, la relación entre las variables X e Y es lineal con pendiente positiva, es decir, a medida que una variable aumenta, la otra también lo hace. Eso quiere decir que si yo recojo, por ejemplo, todos los datos, imaginemos que vamos a un colegio, me contratan en un colegio y me dicen, ¿sabes qué? Yo necesito saber si las horas de estudio en realidad inciden sobre la nota. Haz una encuesta y recoge esos datos. Ustedes pueden decir, perfecto, para recoger información rápida, lo que puedo hacer es un form, ¿ya? Les muestro el form a los estudiantes que escaneen, recibo todos los datos y esos datos los llevo a una gráfica, o antes de una gráfica hago este cálculo. Este cálculo obviamente lo puedo hacer de manera manual, como lo puedo hacer a través de Excel o DR. Si son muchos los datos, estamos hablando de un colegio que tiene 1.200 estudiantes, obviamente hacerlo de forma manual con una calculadora va a ser, pero un lío. Y podría establecer, ¿sabes qué? Mira, el valor que me dio DR fue de 0,9. Pero un valor de 0,9 en realidad es bastante bueno porque está muy cercano a 1. Por lo tanto, lo que estoy planteando es que la relación que existe entre los datos en realidad sí influye. Eso quiere decir que una persona que estudia más realmente va a sacar mejor nota. ¿Ya? Obviamente voy a tener muchos datos y dentro de esos muchos datos podría tener personas que estudian 2 horas y tienen un 7 igual. ¿Ya? Pero hipotéticamente podríamos asumir que esos son los menos, la menor cantidad de datos, aunque nos podríamos llevar la sorpresa. De ahí la importancia siempre de hacer un análisis estadístico para poder hacer algunas deducciones o establecer inferencias. Si Rxy es aproximadamente -1, la relación entre las variables X e Y es lineal con pendiente negativa, es decir, a medida que una variable aumenta, la otra disminuye, que era la cantidad de trabajadores y el tiempo en diseñar un software. Ahí podríamos tener perfectamente una relación la cual podría ser negativa. Ahora, podría darse el caso de que yo llego a un punto, por ejemplo, contraté 20 trabajadores y me demoré 10 horas, y después contraté 40 trabajadores y en vez de demorarme 20 horas, me demoré 50 horas. Y ahí podría decir, pero va, qué raro, ¿qué está pasando? ¿Por qué con más trabajadores me demoro más? Y podríamos hacer un análisis o un estudio de ello. Y me dicen que si R es aproximadamente 0, no existe relación lineal entre las variables X e Y, ¿ya? Eso quiere decir que podemos tener perfectamente 3 casos, ¿ya? Todos los valores que estén muy cercanos a 0, la relación entre las variables va a ser mínima, y si están muy cercanos a los extremos de correlación 1 - 1, quiere decir que existe una relación o una correlación importante entre las variables, ¿ya? Después vamos a volver a tomar este punto. Y acá me muestran el siguiente problema. Me dice, aquí también vamos a tener que hacer uso de la calculadora. Se está estudiando la asociación o correlación que existe entre las variables fuerza y masa. Los datos obtenidos fueron los siguientes, ¿ya? Eh, Estos son conceptos físicos, ¿ya? La fuerza es la acción de empujar o de tirar algo, la masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo, podríamos definirlo, o resistencia a trasladarse, y ya me dan una serie de datos. Entonces, en base a esta serie de datos, yo debería tratar de calcular el valor de correlación, ¿ya? Ahora, me voy a tener que basar en la ecuación que se planteaba anteriormente, porque es así como así es imposible de obtener, ¿ya? Entonces, nuevamente, perdón, vamos a mantener y vamos a ir viendo los datos que me daban, ¿ya? Entonces, lo primero es no olvidar esta ecuación que está acá, y esta ecuación que está aquí me dice que lo primero que debería calcular es este valor de acá, ¿ya? Y ese valor me lo están dando, me están diciendo cuánto es la sumatoria. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esto, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá para que vamos viendo cómo desarrollar el ejercicio, ¿ya? Entonces,
Ahí vamos a agrandar un poquito. Y vamos a ver. Lo primero me dice, en la parte superior tengo que calcular cuánto es el Sx, ¿ya? Entonces lo vamos a calcular y me dice, Sx es la sumatoria de la multiplicación de x por y, que ya me lo están dando, ¿ya? Me están diciendo que ese valor es de 88.365 y eso lo tengo que dividir en el valor de n, y me están diciendo que n vale 9, ¿ya? Y a eso le tengo que restar, perdón, a eso le tengo que restar el producto de x por y, pero no cualquier x por y, sino que sus medias, sus promedios. Entonces aquí tendría 80 por 120. Y ahí tengo ese valor. Si ustedes se dan cuenta, es un valor el cual está en decimal o como fracción, ¿ya? Lo vamos a escribir o lo vamos a mantener como fracción, ¿ya? 6,55 sobre 3. Es decir, ya tenemos una parte de nuestro ejercicio. Lo que estamos diciendo es que nuestro SXY tiene un valor de, dije que lo íbamos a escribir como fracción 6,55 sobre 3. 655 sobre 3. ¿Qué debemos calcular ahora? Debemos calcular cuánto vale la desviación estándar de X. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo, ¿sabes qué? Esto es la raíz. ¿De qué cosa? La raíz de la sumatoria de todos los X al cuadrado, que me lo dicen, 59.100 dividido en N, que ya habíamos dicho que era 9 y a eso le debemos restar el promedio al cuadrado, que en este caso es 80, y eso al cuadrado, ¿ya? Me lo da como fracción o me lo da como decimal. Como nosotros queremos obtener valores más o menos exactos, lo vamos a escribir como el valor de fracción, ¿ya? En el cual me decía que el resultado era 10 raíz de 15 sobre 3. 10 raíz de 15 sobre 3. Ahora, ¿ustedes pueden colocar todos los datos directamente en la calculadora? Sí, perfectamente, y debería obtener también un resultado válido. Me falta calcular el SI, que ahora, en vez de usar los valores en X, voy a usar los valores en Y, es bastante similar. La sumatoria de todos los Y cuadrado es 132.708 sobre 9 menos 120. Lo que me dice que es 2 raíz de 777. 2 raíz de 777. Todo eso dividido en 3. ¿Ya? Entonces, con esto ya obtuve SXY, SX y SI. ¿Ya? Entonces, lo único que debería hacer ahora es reemplazar esos valores que ya obtuve. ¿Ya? Me están diciendo, tienes que dividir tu SX en SI, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esa división. Entonces, vamos a escribir primero el signo de división. En la parte de arriba es SX. SX ya era una fracción, así que lo vamos a escribir 655 sobre 3 dividido en la multiplicación de SX por SI, ¿ya? SX era 10 raíz de 15 dividido en 3 y eso multiplicado por 2 raíz de 777 sobre 3. Y eso me dice que el resultado es 0,9100733, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo las dos opciones. Obviamente me voy a quedar con el decimal, por lo tanto, el resultado sería C, ¿ya? 0,91. Ahora, el ser un valor que está muy cercano a 1, lo que me está diciendo, ¿sabes qué? En realidad la relación que existe entre la masa y la fuerza es bastante clara. Eso quiere decir que a mayor masa podríamos suponer que va a haber mayor fuerza o viceversa, ¿ya? No nos dicen cuáles son las variables de X hoy,
pero estamos estableciendo que existe una relación directa entre ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor que obtuve de correlación es bastante cercano a uno. ¿Podría haber sido mayor? Sí, perfectamente podría ser mayor y podría ser mucho más exacto. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer todos estos cálculos de forma manual, en realidad sí sería muy complejo y mucho más lento, ¿ya? Acá ya me dan los valores, por lo tanto, lo único que me están diciendo prácticamente es reemplaza. Pero insisto, yo podría haber pescado todos estos datos y meterlos directo en la calculadora y me da el resultado igual. Yo lo fui y decidí de separarlo por parte, no escribir los decimales y escribirlo en forma de fracción porque era más sencillo después de reemplazar y era mucho más exacto el resultado. Gráficos de dispersión y correlación. Acá nosotros tenemos algunas ideas de correlación que ya habíamos conversado, ¿ya? Lo primero me dicen una correlación positiva, a medida que una variable aumenta, la otra también. Acá me dicen correlación lineal positiva alta, que quiere decir que los datos en realidad se van a comportar de forma muy precisa, ¿ya? Eso quiere decir que la ecuación que obtenga me va a dar datos muy valiosos. Una correlación negativa, ahí altamente, porque son, los datos ya cumplen mucho la función. Y acá dicen, no hay correlación lineal, ¿ya? No tenemos ni líneas ascendentes ni descendentes. Yo no podría trazar una recta y decir, sabes que obtuve un buen valor. ¿Qué es lo más probable que pasa acá? Que yo voy a obtener un valor de R eh, muy cercano a cero. ¿Por qué? Porque no hay una correlación, ¿ya? Y ya dijimos que si no había correlación, los datos tendrían a cero. Ahora, acá abajo me muestran algunas ideas, me dicen, si la correlación es perfectamente positiva, el valor de R que voy a obtener es 1. Si la correlación es perfectamente negativa, voy a obtener menos 1. Dijimos ya que estos iban a ir entre los extremos de 1 y menos 1. Y si no hay correlación, el valor es cero. El valor de R que yo voy a calcular, el valor de correlación, es cero. Y obviamente vamos a tener todos los intermedios entre ellos, ¿ya? Los 0,9, 0,5, menos 0,5, menos 0,9, donde podemos tener datos que van a tener una correlación lineal positiva alta o una correlación lineal regular, por decirlo de algún modo, ¿ya? Entonces, en base a los datos, si yo los grafico, perfectamente podría obtener y decir, ah, sabes que estos datos en verdad sí tienen una relación. Vamos a R. Creo que no tengo abierto R. ¿Ya? Voy a inventar datos simplemente. ¿Ya? En R yo los puedo graficar perfectamente. Digamos, ¿sabes qué? X va a ser igual a 1, 2, 3, de 1 a 40. ¿Ya? Ahí definimos 1, 2, 3, 4 hasta 40. Y va a ser igual a, aquí voy a colocar algunos datos aleatorios. Estoy escribiendo solamente datos al azar, sin necesariamente considerar si son posibles o no. Ahí me voy a mandar. Ya, los agregué. Y lo que yo puedo pedir es que esto se grafique. Ya. Eh, ujú, ya. No, tendría que escribir todos los datos ahí para que me lo tome bien. Em, Eso va a ser un problema porque tenemos datos distintos y no estamos estableciendo. Ya, no lo vamos a hacer acá directamente, sino que lo podemos hacer en Excel incluso. Vamos a ver si es que nos resulta en el Excel. 1, 2, 3. Y aquí en realidad lo que estoy estableciendo es que si tengo 40 datos, al otro lado también debería tener 40 datos. Es por eso que no me lo toma R. ¿Ya? Y aquí vamos a inventar valores. No, esos datos que son muy grandes en realidad van a arruinar todo.
Estoy colocando, insisto, datos al azar para poder ver si es que me arroja alguna gráfica. Entonces me voy a insertar un gráfico de dispersión y me doy cuenta que cuando grafico mis datos, esto está como todo muy, muy desordenado. No se ve ninguna claridad respecto a los puntos. ¿Ya? No observo ninguna claridad respecto a los puntos, por lo tanto yo no podría establecer si es que hay alguna relación entre ellos o no. Incluso podría agregar una línea de tendencia, decirle que es lineal y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me presentes el valor de R cuadrado. Después le puedo explicar qué significa el R cuadrado y qué es lo que obtengo. Me doy cuenta que el valor que estoy obteniendo es un valor de 0,007, que es un valor pequeñísimo. ¿Qué me está diciendo con eso? Me está diciendo, ¿sabes que tus datos en realidad no cumplen con una relación lineal, ni positiva ni negativa? Es más cercana a cero, un valor muy cercano a cero, ¿ya? Insisto, ¿por qué en R no los tomo? Porque no los coloqué correctamente, ¿ya? Hay 40 valores en X y en Y yo había establecido unos pocos, ¿ya? Que son 34 datos. Debería haber agregado más para que existiera, a poder graficarlos. 34. Ya, ahí debería tener 40 y ahora debería tomarlo. Ahí sí. ¿Ya? Se dan cuenta que ahora sí me tomó. Yo le podría hacer zoom y aquí me está mostrando dos datos. No existe, yo simplemente viendo esos datos y viendo la presentación, si ustedes se dan cuenta, ahí no tengo correlación, y a eso era lo que quería llegar. Y yo me doy cuenta acá con el gráfico en R que no hay una correlación. Todos los datos están muy dispersos, muy al azar, ¿ya? Por lo tanto, podría decir, ¿sabes qué? No hay ninguna correlación entre ellos. Ahora, cuando tengo estos pocos datos, quizás es fácil visualizarlo. Si yo tengo muchos, muchos datos, sería más difícil simplemente a través de un gráfico establecer una idea, por lo tanto, ahí sería importante el cálculo, ¿ya? Acá viene un problema teórico. Dice, ¿qué tipo de correlación representa el siguiente gráfico? Me muestra en ese gráfico correlación negativa, positiva, nula, decreciente, normal. Alison, ¿cuál cree usted? Positiva. Muy bien, es una correlación positiva. Nos damos cuenta de que los datos tienden a establecer un aumento. En la medida que aumentan los valores que tenemos en X, también van a aumentar los valores que están en Y. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Acá tenemos algo que se llama coeficiente de determinación, nuestro R cuadrado, y me dice, este valor corresponde al porcentaje de variabilidad de Y o la variable dependiente explicado por la variabilidad de X, la variable independiente. Este valor se encontrará entre 0 y 1 y por lo general es expresado en porcentaje, por lo que debe multiplicarse por 100 y agregarle el signo de porcentaje. Mientras más cercano a 1 sea, mejor explicará el modelo la variable y. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto o qué me está planteando? Que yo ya puedo hacer un cálculo de correlación, ¿ya? Esa relación anterior, el R que calculábamos, si nosotros ese R lo elevamos a 2, lo que obtenemos es el coeficiente de determinación, que por lo general yo lo voy a expresar como un porcentaje. Y entre más grande sea este valor, me va a estar diciendo, ¿sabes qué? Tu modelo en realidad sí es bueno, logra generar una explicación acorde. Me dicen, cuando los R cuadrados son menores a 3, me dice, el modelo de regresión lineal es malo, es decir, no existe una relación. Por ejemplo, en el caso de Excel que nosotros habíamos visto, en este valor de sí, ya lo había cerrado. El Excel que habíamos graficado me da un valor de R cuadrado de 0,07, que es un valor muy pequeño. Lo que me está diciendo es que no corresponde a una regresión lineal, es muy mala, ¿ya? La otra posibilidad que tenemos es que el valor esté entre 0,3 y 0,6, en donde el modelo le podríamos decir, ¿sabes qué? Sí, es regular, podría ser útil, ¿ya? Ahí lo más recomendable sería quizás tratar de buscar alguna alternativa o establecer de que quizás no es acorde. Si el valor está entre 0,6 y 0,8, vamos a decir que es un modelo lineal bueno. Y por último, si es mayor a 0,8, vamos a decir que es excelente. Ahora, es importante tener en cuenta que siempre va a depender de lo que estemos analizando, ¿ya?
Cuando nosotros tenemos datos, estamos haciendo un análisis estadístico, claro, nos puede ser bastante útil esto. Pero, por ejemplo, si están trabajando en un laboratorio y están haciendo un análisis en un laboratorio, quizás los datos que yo voy a tener que tener van a ser modelos con un R cuadrado muy, pero muy cercano a 1, un 0,99, 0,999, etcétera, etcétera. Valores que son inferiores, lo que me van a terminar diciendo es que no va a ser tan práctico trabajar con ese tipo de datos, ¿ya? Entonces, podemos tener este R cuadrado que, insisto, se puede escribir como un porcentaje, ¿ya? Si yo hago el cálculo de R cuadrado, podría obtener un valor, por ejemplo, de 0,9. Un 0,9, si lo multiplico por 100, me da 90. Eso quiere decir que voy a tener un 90% eh, como valor de R cuadrado, lo Aló, ¿me cual escuchan? dígame. Aló, ¿me escuchan? Hola, No, Guillermo, ¿cómo está? escuchar. Yo no lo puedo escuchar. Nosotros sí lo escuchamos. Bueno, ya voy a esperar a la grabación nomás. No me queda de otra. Disculpe, no me escucha, perdón. Ahí le escribí que nosotros sí lo escuchábamos. Ya. Eh, Ahora, acá viene un siguiente ejemplo. Dice, se realizó un estudio entre la relación entre las variables peso en kilogramos. Ahí podríamos entrar en una discusión respecto al concepto de peso y las unidades de medida. En estos momentos no es necesario para nosotros. Y la altura en centímetros de dos individuos, donde el coeficiente de determinación obtenido para este modelo fue de 0,945. ¿Cómo se interpreta este valor? El 94,5% de la variación de la altura de las personas se encuentra explicada por la variabilidad en el peso de la persona. El 9,45% de la variación de la altura de las personas se encuentra explicada por la variabilidad en el peso de la persona. El 0,945% de la variación del peso de una persona se encuentra explicada por la variabilidad en la altura de la persona. El 94,5% de la variación en el peso de la persona se encuentra explicada por la variación en la altura de la persona, ¿ya? Entonces, para poder establecer esto, lo primero que nosotros deberíamos hacer es tomar este dato de aquí y multiplicarlo por 100, lo que me da que la variación, esa variación va a ser del 94,5%. Por lo tanto, inmediatamente descartamos la B y la C. Nos quedan otras dos opciones, ¿ya? Entonces me dicen, el 94,5% de la variación de la altura de la persona se encuentra explicada por la variabilidad en el peso de la persona. Eso quiere decir que me están diciendo, si la persona es más alta, se debe al peso. O la otra opción, me dicen, el 94,5% de la variación en el peso de la persona se encuentra explicada por la variabilidad en la altura de la persona. Eso quiere decir que me están diciendo que entre más alta sea la persona, mayor va a ser su peso. ¿Qué es más, qué es más claro o qué sería mejor como explicación? Lo que yo debería establecer es que en realidad, si tengo un niño pequeño, tiene un peso menor. Si tengo una persona más alta, tiene un peso mayor. Si tengo otra persona que es mucho más alta, su peso también va a aumentar. Eso quiere decir que la altura, como variable independiente, está explicando que el peso aumente, que sería mi variable eh, La D. dependiente. Exacto. Muy bien, Alison. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la letra D. Si nosotros nos damos cuenta, habían dos posibles resultados que matemáticamente parecían correctos, pero recordemos también de que debemos analizar los datos y tener esa visión extra, ¿ya? Entonces, tendríamos ahí la respuesta correcta. En el otro después voy a revisar por qué el resultado no nos daba, en el primero. Y acá me dicen R versus R cuadrado, ¿ya? En realidad nosotros ya establecimos algunas ideas.
¿ya? La correlación. Dice, el coeficiente de correlación de Pearson, o R, es una prueba estadística que permite analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón, donde R mide el grado de asociación lineal entre dos variables X e Y, ¿ya? Lo primero, R puede ir entre valores de 1 y -1, pasando por 0, en donde entre más cercano a 1, mayor relación va a existir entre las variables, mayor cercano a -1, mayor relación va a existir entre las variables. Mientras que por otro lado, R cuadrado va entre valores de 0 y 1, y nosotros lo podemos escribir como porcentaje, ¿ya? El R no se escribe como porcentaje. Dice, cuando el coeficiente R de Pearson se eleva al cuadrado, el resultado indica el porcentaje de la variación de la variable debido a la variación de la otra y viceversa. Es decir, el coeficiente de determinación R al cuadrado o R cuadrado es la proporción de la variación de Y explicada por X. Puede adoptar cualquier valor entre 0 y 1 inclusive, ¿ya? Es decir, con el R cuadrado, lo que voy a estar diciendo es cuánto afecta la variación de X ahí, mientras que con el coeficiente de Pearson, lo que voy a estar estableciendo es cuál es la asociación entre dos variables, X e Y, obviamente. ¿Ya? Vamos a ver si viene. Ah, ya. Entonces, hasta ahora tendríamos esto como análisis lineal. Si ustedes se dan cuenta, estoy volviendo a las mismas diapositivas. Lo que establecimos fueron una serie de ejemplos y ejercicios los cuales fuimos resolviendo y tratando de explicar. Toda esta parte estuvo enfocada en el hecho de resolver ejercicios de selección múltiple pensando en su examen, y que fue una de las solicitudes que realizó uno de los estudiantes la clase pasada, ¿ya? Desgraciadamente, por la hora y media que tenemos, no podríamos colocar ejemplos de las clases anteriores, pero eso también queda como un mea culpa hacia mí, pensando en que debería haber realizado mayor cantidad de ejercicios, quizás además de lo que hacíamos ya en R. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá hay algunos comandos eh, que me permiten usar R para lo mismo que estábamos haciendo ahora, ¿ya? Es decir, hacer un análisis de regresión lineal, ver la correlación entre algunas variables o incluso realizar algunos gráficos, ¿ya? Veamos cómo podríamos desarrollar esto, ¿ya? Y acá tengo un ejercicio. Este ejercicio fue sacado de la lectura, ¿ya? En la lectura lo que hacen es hacer uso de Excel y algunas matemáticas para hacer los cálculos, y obviamente nosotros, en vez de usar Excel, vamos a usar R para hacer los cálculos. Dice, supongamos que se recopiló la siguiente información correspondiente a la antigüedad del trabajador y su salario mensual, ¿ya? Entonces lo que yo tengo es lo siguiente. Me dicen que si un trabajador lleva 10 años, perdón, un trabajador que lleva 10 años ganaba 1.200.000. Un trabajador que llevaba 15 años trabajando gana 1.850.000. Uno que lleva 12 años gana 1.400.000. Uno que lleva 8 años gana 1.000.000. 14 años, 1.628.000. 16 años, 1.800.000. 15 años, 1.700.000. Si ustedes observan, me pueden decir, ah, pero profe, mire, él gana 15 años y 15 años, pero ganan distinto. Sí, yo podría haber tomado estos datos, esta pequeña muestra de una empresa. Podemos suponer que es una empresa que quizás tiene varios departamentos y por eso los distintos sueldos. Podría ser que los sueldos son distintos por los títulos, etcétera, etcétera. Pero podríamos hacer el análisis de estos datos, ¿ya? Estos datos están pegados como una imagen. Por lo tanto, al estar pegados como una imagen, tienen el problema que yo no los puedo copiar y traspasar a R directamente, ¿ya? Para reiniciar, vamos a borrar eso y vamos a volver a abrir R, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar estos datos, pero les vamos a ir dando algún nombre para que después no se nos olviden, ¿ya? Vamos a decir que eh, años va a ser X, ¿ya? Ese gato lo único que me permite es dejar una nota para que no se me olvide. Entonces,
X, lo había dicho que era mayúscula, va a ser igual. Ingreso los datos, tenemos 10, 15, 12, 8, 14, 16, 15. ¿Ya? Y aquí ya también me dicen cuánto es los datos. Yo podría decir, ¿sabes qué? No sé cuánto es el largo de los datos. Podría decir el largo de X y me dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos datos tienes? 7 datos, ¿ya? ¿Por qué escribo esto? Para recordar que las funciones que ya hemos ido aprendiendo no es que las olvidemos, sino que las podemos ocupar de igual forma. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría agregar el salario. Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Voy a agregar una nota. El salario va a ser I. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale I? I va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 1.200.000, 1.200.000. Aquí está más difícil. 1, 2, 3. 1.850.000. 1, 2, 3. 1.400.000. 1, 2, 3. 1.000.000. 1, 2, 3. 1.628.000. 1, 2, 3. 1.800.000. 1, 2, 3. Y 1.700.000. 1, 2, 3. Y ahí agregué los datos. Ahora, podría partir graficando los datos, ¿ya? Ya los tengo acá, por lo tanto, no hace necesario que esté viendo lo otro. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Yo te podría decir, ¿sabes qué? Quiero graficar los datos para ver simplemente y a partir de la vista decir, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de relación tiene? Veamos, vamos a escribir, los vamos a graficar. Plot, o plat, en realidad si es que lo queremos pronunciar bien. X, miren, no me va a graficar nada. A ver si Alison o Guillermo me pueden decir por qué el gráfico me tira error. ¿Por qué creen ustedes? No tengo el chat abierto. ¿Por qué creen ustedes que me arrojó el error? ¿No se les ocurre? Aló, porque X minúscula no existe, existe X mayúscula. Ya, perfecto. Justamente como dice Guillermo, lo que tenemos es que R, recordemos que nos reconoce datos en mayúscula y datos en minúscula, por lo tanto, o las variables definidas en mayúscula o minúscula, por lo tanto, sí importa acá. Es decir, si yo escribía, perdón, estoy escribiendo en el chat, que lo tengo en pantalla. Ahí sí. Plot X, Y, ahí sí me debería dar el gráfico, y me doy cuenta, ahí sí, estoy corriendo donde tengo las imágenes. Y me doy cuenta que me da un gráfico. Pero, por ejemplo, si yo quisiera tener un gráfico y a ese gráfico colocarle un título, podría escribir plat x, y decirle, aquí entre comillas, el título del gráfico. Y esto era, este gráfico le vamos a llamar gráfico eh, sueldos y años de experiencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora le hago el zoom acá, me muestra el gráfico y me da el título del gráfico también, lo cual quizás sería mejor en el caso de que yo quisiera tomar esto y colocarlo dentro de un informe. Me pido un informe, recolecté información y le coloco el título del gráfico, ¿ya? Lo mismo podría ir haciendo algunos otros cambios, ¿ya? Pero bueno, eso no era lo que nosotros queríamos analizar. En realidad lo que queremos analizar primero es la correlación. Entonces la forma más sencilla sería quizás calcular cuánto es la correlación. Yo digo correlación de X, Y. Y ahí me dice el tiro cuánto es la correlación, es decir, me está dando el valor de Pearson, que sería de 0,986647. Yo no podría decir 98% porque este no es el valor de, de eh, determinación, no es el R cuadrado, por lo tanto no le puedo dar porcentaje. Pero como ya tenemos R, nosotros podríamos decir, pero si ese R yo lo elevo al cuadrado, me debería dar el valor. Lo tomamos y lo multiplicamos por sí mismo y me da un valor de 0,973 y algo, ¿ya? Eso quiere decir que
el valor de R cuadrado es cercano al 97%, es decir, los datos que tenemos son muy buenos. En realidad existe una relación. La persona, en la medida que tiene más experiencia, va a ganar más, ¿ya? Pero aquí lo que hice fue hacer uso de la calculadora. Entonces, ¿cómo lo hago en R si yo quiero que me arroje algunos valores o me dé esta relación? Yo podría escribir, ¿sabes qué? Mi modelo va a ser eh, igual a, esa es el comando para regresión lineal, como habíamos visto anteriormente, y le voy a decir que es la relación que existe de y x, ¿ya? Y aquí ya me dice, ya sabes que definiste una idea de modelo, y lo que yo quiero es que me des la información para, por ejemplo, la ecuación que yo quiero armar, ¿ya? Entonces yo escribo summary. Y en este caso, yo había definido el modelo, el concepto de modelo, y le digo modelo. ¿Y qué es lo que me dio acá? Inmediatamente R. R me da todo esto. Pero usted me diga, pero profe, ¿qué es lo que le dio? No entiendo nada. Me está dando primero el intercepto. Me está diciendo el intercepto es 139.460. Me está dando el valor de X, que es la pendiente en realidad. Me está diciendo que es 106.686. Y además también me está diciendo cuánto es el R cuadrado, y me está diciendo el R cuadrado es 0,9735. Si yo me voy acá a la calculadora, 0,97347, aproximado 0,9735. Entonces, si yo, voy a agrandar un poco esto, si yo escribo, o yo quisiera escribir la función, no le vamos a escribir f porque si no los vamos a confundir con las matemáticas, ¿ya? Si nosotros queremos escribir la ecuación, mi sería igual. Acabamos de definir cuánto va a ser nuestro beta cero y nuestro beta uno. El beta cero es el intercepto, el beta uno es el coeficiente de posición. Ahora, Guillermo entra después. ¿De dónde sale eso, profe? ¿Por qué está diciendo eso? Aquí. Ahí tenemos nuestro beta cero, intercepto, beta uno, el de posición. Voy a avanzar rápido. Ahí sí. Entonces, según R, lo que me está diciendo, ¿sabes qué? Esto que está aquí es tu intercepto. 139.460. 139.460. Como estamos hablando de pesos, deberíamos darle, decir, esos son pesos. ¿Ya? Eso quiere decir que en base a estos datos simplemente, una persona que lleva cuando el X es cero, no hay experiencia, eso sería como la base de partida, 139.000. Y el coeficiente dependiente es 106.686. 106.686. Ahora, si nosotros reemplazamos esos valores aquí, el beta cero, beta uno, intercepto pendiente, lo que vamos a tener son valores aproximados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, ya sabes que esta persona lleva 15 años trabajando y yo reemplazo los valores, voy a llegar a un sueldo estimado. Quizás el valor no va a ser 1.850.000 lo que me va a dar. Me va a decir, ¿sabes qué? En realidad es 1.790.000. ¿Por qué? Porque yo tengo varios datos y esto no es perfecto. Es decir, me está dando un valor aproximado que va a ser muy cercano al real, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo muchos datos, entre más datos tenga, también mayor precisión voy a poder tener en base a lo que yo quiero calcular, ¿ya? Obtuvimos un R cuadrado, ¿ya? El R cuadrado, que es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Ah, perdón, me pasé, que corresponde a el coeficiente de determinación, este coeficiente de determinación que nosotros dijimos que lo vamos a expresar como x cuadrado, me daba un valor aproximado del 97%, lo cual es muy cercano a uno.
estamos hablando de 0,97. Por lo tanto, me está diciendo, ¿sabes que tu modelo es bastante bueno? Y acá nosotros planteamos, si el R cuadrado es mayor a 0,8, el modelo de regresión lineal es excelente. Eso me está diciendo, ¿sabes que tus datos en realidad cumplen con esta regresión lineal? ¿Ya? Eh, y el R también lo obtuvimos y al darnos un valor positivo, lo que nos está diciendo en estricto rigor en la gráfica es que en la medida que aumentan los años de antigüedad de un trabajador, también su salario mensual está aumentando. Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos el uso de R. Ahora, si yo tengo más datos, ¿podría obtener algo distinto? Sí. Así como hace rato atrás habíamos inventado algunos valores. Podríamos establecer, vamos a usar valores distintos a X y a Y, ¿ya? Los vamos a definir con letras distintas solamente. Es para, se los comento. Vamos a decir que en vez de X vamos a tener W. Y W va a ser, inventemos valores, ya, 4, 5. Después tengo que asegurarme de tener la misma cantidad de datos en uno y en otro para que R los pueda tomar. Si no, R no los va a tomar bien. Ya. Tengo en W, definí 28 datos y al otro le vamos a llamar Q. Simplemente por darle algún valor, insisto. ¿Ya? Y aquí debemos colocar una cantidad de datos. Vamos a colocar 100, 120, 340. Esto va a ser más difícil de completar. Estoy colocando algunos datos que son bastante grandes en comparación con los otros. Por lo tanto, lo que estoy buscando es que en realidad mis datos no sean buenos. Eh, Definí 23 datos en Q. Eso quiere decir que me falta. 23 llevo. Q, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ya, ahí sí. Como yo sé que tengo 28 datos, recuerden que acá en esta consola me aparece. Me dice Q tiene 28 datos, W tiene 28 datos. ¿Ya? Por lo tanto, podemos trabajarlos. Busco la correlación entre W y Q y me da un valor de 0,09. Ya de por sí, inmediatamente digo, ya, estos datos no están buenos. ¿Ya? El valor de correlación dijimos que iba entre 1 y -1. Y al darme 0,09, me está diciendo, sabes que en verdad tu resultado está muy cercano a cero, por lo tanto no tienes alguna relación. ¿Qué es lo que necesito? El R cuadrado, lo podría hacer, podría calcularlo y ver qué es lo que obtengo, ¿ya? Lo podría hacer de forma manual o lo podría hacer a partir de la ecuación anterior, ¿ya? Yo ya había definido modelos, vamos a decir modelo 2, y el modelo 2 lo vamos a definir como la regresión lineal de, en este caso, U, W, y vamos a pedir que nos muestre. Y esto es de modelo 2. Y me doy cuenta que aquí el R tiene un valor de 0,008. Si yo solo multiplico por 100, me da un 0,8%. Es decir, en realidad los datos no tienen mayor relación. Y ahora, por último, ya los voy a graficar y voy a ver qué es lo que me muestra el gráfico para ver si en realidad son tan malos estos datos como se observaban, ¿ya? Eh, entonces tendríamos QW, simplemente para graficarlos. Y ahí los veo y claramente los datos no son buenos, están todos muy
desagregados, muy desordenados, muy dispersos. Por lo tanto, en estricto rigor estoy diciendo no, no tengo una relación. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta también, y que se lo comenté a lo largo de todo el curso, el uso de un software hoy en día es bastante práctico, ¿ya? Hay software especializados como R. Hoy en día en Python también podría ser lo mismo si es que conozco Python. Ustedes me podrían decir, ah, también podemos usar ChatGPT. Perfecto. ¿Cuál es el problema? ChatGPT te va a analizar, ya, colócale 100 datos. Pero ¿qué pasa si tienes 2.000 datos, 3.000 datos? No vas a poder hacer el análisis, ¿ya? Le podrías pedir algunos comandos, pero finalmente vas a volver al software que sí es capaz de analizar datos masivos, ¿ya? No digo que la inteligencia artificial sea mala, sino que tiene ciertas limitaciones hoy en día que lo más probable es que con el tiempo se vayan subsanando. Así que ahí estaba el uso de R. Una pequeña actividad de cierre en la parte final de la clase, ¿ya? Que la tengo preparada acá en Safari, que son algunas preguntas. Voy a agrandar esto, eso también. Y eh, Alison, ¿está por ahí? Sí, profe. Alison, da lo mismo en realidad si la respuesta que usted establezca sea buena o mala, no se preocupen de eso. Elija un número del 1 al 4. El 3. Veamos qué es lo que dice el 3. El 3 sale, dice, ¿cuáles son las principales suposiciones del modelo de regresión lineal? ¿Cuál usted cree que son las suposiciones que establecemos en esto? ¿Cree que, cree que hay alguna o ninguna? Tiene que haber, sí. Sí. Y una de esas suposiciones sería de que la relación entre las variables es lineal y no Sí, necesariamente siempre va a ser lineal, ¿ya? Era un poco lo que hablábamos, por ejemplo, la en las notas. fórmula que hablamos de la función lineal. Sí, podríamos partir, podríamos llegar a una situación en donde quizás en cierta cantidad de datos se cumple esa regresión lineal, pero después ya no se deja de cumplir. Eh, si lo estuviésemos viendo en electricidad, hay materiales que se saturan con los campos magnéticos, que en vez de que siga incrementando el campo magnético, hay un punto en donde ya no sigue aumentando. Ahí nos damos cuenta que existen limitaciones. Y una de las grandes suposiciones es que va a existir esta relación entre las variables y que va a ser lineal, ya sea para aumentar o disminuir. ¿Ya? Perfecto. Guillermo, yo sé que estuvo poco de la clase, pero igual lo invitamos a elegir un número. Ya, yo diría que el 2. Ya, el 2. Dice, ¿qué significa que un R sea -0,9? O eh, que es malita. Ya, no, en realidad que es muy buena, ¿ya? Ah, ¿Por qué es muy buena? Porque está muy cercana a -1. Y recordemos, vuelvo acá a la ah, presentación, que ya, habíamos dicho que, claro. y yo sé que usted no estuvo, que teníamos las posibilidades. Cuando tenemos R, los valores de R pueden ir entre 1 o -1, siendo Ya, 1 una correlación positiva perfecta, eso quiere decir que a la medida que uno aumenta, la otra también, o un -1 en donde en la medida que uno aumenta, el otro disminuye, ¿ya? Y el 0,9 me está diciendo, ¿sabes qué? En realidad es una correlación negativa bastante buena. ¿Cuándo es malo? Cuando es muy cercano a cero, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? sí, sí, Perfecto. Ya. Yo voy a elegir un número, ya que tenemos pocos participantes en la clase, y dice, ¿qué es beta cero? A ver si me ayudan. ¿Qué era beta cero? no, 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 no llegué a esa parte yo, no, no Era sé. el intercepto, El ¿ya? Era, intercepto exacto. de la función lineal Sí, con el justamente, que que... era lo que habíamos visto acá. Ese beta cero es el punto de corte. Creo que acá lo vamos a poder ver mejor. Aquí. Si nosotros seguimos con la línea aquí, ese punto sería el intercepto. Ese sería mi beta cero, que lo habíamos dicho al comienzo de la clase, y aquí tendríamos el beta uno, que sería el coeficiente dependiente. Y la última pregunta dice, ¿cómo se interpreta el coeficiente de determinación R cuadrado? Y nosotros habíamos dicho que este coeficiente de determinación lo que me va a decir es cuánto afecta la variación de X en la variación de Y. ¿Ya? Eso quiere decir que si existe una buena relación, cambios en X van a generar grandes cambios en Y. La variabilidad,
de la variable independiente X afectan la variabilidad de la variable dependiente Y. ¿Ya? Y esas eran las cuatro preguntitas que les tenía para poder reforzar lo que habíamos visto el día de hoy. ¿Ya? Entonces, acá. Resumiendo un poco la clase del día de hoy, analizamos un poco de lo que es regresión lineal. ¿Ya? Establecimos una ecuación, que es esta ecuación lineal, donde tenemos el beta 0, que es el intercepto, beta 1, que es la pendiente, x, que es la variable dependiente, perdón, independiente, y, que es la variable dependiente. Establecimos también el cómo calcular la correlación. ¿Qué significaba esta correlación? Que tuviese un valor 1, un valor menos 1, un valor 0. ¿Y qué significa el coeficiente de determinación? Que es este R cuadrado y que lo podemos trabajar en porcentaje. ¿Ya? Fuimos desarrollando ejercicios prácticos con R y más teóricos de selección múltiple pensando en el examen que van a tener. ¿Ya? Así que traté, a lo largo de las clases que hemos tenido, he tratado de ir recogiendo sus inquietudes, de enviarles el material resumido de R que en algún momento Guillermo me pidió, el trabajar ejercicios de selección múltiple pensando en el examen, como lo pidió un compañero la vez pasada. Traté de enviarles el otro día la presentación en PDF, pero aún así en PDF estaba muy pesada y me quedaba cargando, cargando y no enviaba nunca. Así que creo que no acepta pesos muy grandes. Asumo que debe ser como un mega quizás lo que permite para enviar correos o para que cargue bien porque ese correo está directo desde la página, ¿ya? Y nunca está de más. Estos son los canales de comunicación, ¿ya? El correo de los tutores. Ustedes son del área de tecnología. Los números de WhatsApp también en el caso de que se quieran contactar con la escuela de tecnología. Y por último, alguna duda o consulta en el caso que la tengan. Esta es nuestra última clase, ¿no, profe? Esta es justamente, Alison, nuestra última clase, ¿ya? De todos modos, les recuerdo que quedan las grabaciones de la clase 1, 2 y 3. Ya están. Esta clase, la grabación se va a liberar en un rato más cuando se termine de subir el sistema. Y además hay dos masterclass grabadas ya, en el caso de que quieran verla. Muchas Profe, gracias, profesor. Dígame. profe, Guillermo. ¿cómo se llama o cuál es el profesional que es especialista en estadística, un profesor de matemática, un ingeniero de algo? ¿Cuál de Eh, todos esos perfiles es el ideal? ¿Para qué? No, no logro entenderle. Es para contactarlo más adelante, para que me ayude. En el caso de que Bien, quiera seguir viendo el tema estadístico, algún estadístico, claro, sí, sí, sí. De todos modos, ¿qué es lo que le puedo sugerir? En el caso de que quieras estudiar un poco, ir reforzando algunos conceptos, siempre, por ejemplo, por YouTube va a encontrar videos, pero por un montón. En realidad, yo creo que hoy en día en YouTube usted encuentra videos de lo que quiera. ya, Libros también, hay muchos libros de estadísticas. ya. ¿Cuál es la ventaja que yo veo hoy en día de YouTube sobre un libro? Es que en el libro lo más probable es que le va a aparecer la ecuación y van a mostrar el desarrollo, pero no van a decir qué significa cada cosa o va a ser mucho más enredado. Quizás un video es más práctico. No, ¿Ya? claro. No, lo que yo quería decir es a quién poder recurrir y decirle, mira, apóyame con esto, háceme los números de esto. A quién Ah, buscar? ¿A qué perfil? tiene que ser estadístico, algún ingeniero en estadística. ¿Ya? Ya, ya. Pero Usted eso. es ingeniero en estadística. ¿Mm? Usted es ingeniero en estadística. No, no, eso no es mi rubro. Lo que Ya, sí es que sí manejo información o logro hacer esto porque me tocó muchas veces analizar datos, datos más a nivel experimental. ah, Entonces, por eso es que manejo harto este tema. ya, Ya. ya, gracias. Muy bien, estimados. Espero que tengan buenas noches y que les vaya excelente. A las personas que están viendo la grabación también les deseo lo mejor. Eso es todo por el día de hoy. Espero que si en algún momento vuelvo a saber de ustedes, hayan logrado terminar ya la carrera y que les esté yendo excelente. Chao, Muchas chao. gracias, Ya, profesor. Buenas gracias. noches. Chao. Chao, chao.